Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a tener el seminario de Caro Villalón, titulado Acreción isotrópica de galaxias en cúmulos y sus propiedades. El director es Diego García Lamas y bueno, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Leti. Buen día, gracias a todos por madrugar. A la comisión por encontrar un hueco que estuvo difícil, pero lo logramos, y a la Lechu que me abrió tan temprano el auditorio. Bueno, la idea es contarles hoy un poquito en lo que estuvimos avanzando en mi trabajo de doctorado junto con Diego. En esta oportunidad decidimos centrarnos en la creación de galaxias, muy distinto a lo que estuvimos haciendo que mostramos en el primer seminario, en la primera parte del trabajo, aunque solamente hablamos de halos de materia oscura. El primer seminario lo llamamos Dinámica de la población de satélites en halo de materia oscura y exploramos un poco cómo se relacionaban las distancias, las velocidades radiales de satélites en sistemas de halos primarios y satélites, y encontramos ciertas dependencias, ciertas relaciones con el número de satélites por sistema, con la masa del halo principal, con el spin, hablando de cómo la dinámica está íntimamente relacionada con la estructura y la estructura con la dinámica en este tipo de sistemas. Entonces, para este seminario, para esta parte del trabajo, decidimos pegar el salto y evaluar qué información nos podían brindar las galaxias, dado que en estos halos viven galaxias y están íntimamente relacionados. Para esto, cabe preguntarnos con qué herramientas vamos a trabajar y, en primera instancia, mencionar que la cantidad de sistemas, estos primarios satélites, en datos observacionales es realmente escaso por una cuestión de los criterios de aislamiento para evitar galaxias de frente y de fondo, porque es difícil detectar suficientes satélites brillantes como para confirmarlo espectroscópicamente y demás, y por eso es que terminamos usando una simulación, igual que en el primer seminario, sumado a que si conectamos esa simulación con un semianalítico, tenemos información de galaxias y tenemos el vínculo que nos estaba faltando. Para el primer seminario hablamos de sistemas en una simulación de materia oscura exclusivamente, que había sido desarrollada por Mario Sgro. Y ahora vamos a utilizar la simulación Multidark 2, que tiene un box de 1 gigaparsec de lado, unas 3.840 partículas al cubo, pasamos de 1024 a 3.800, entonces tenemos una resolución muy distinta ahora. Usa cosmología Planck y para la detección de los halos y de los Merger Trees han utilizado Rockstar y Consistent Trees, que fue desarrollado por Perus y colaboradores. Leti, si me dejas el foco acá, ¿sí puedo pasar? Gracias. En total, esta muestra tiene unos 55 millones y medio de halos de materia oscura a redshift 0, que es el redshift que vamos a usar, es el snapshot que vamos a usar, en un rango de masas de 5 por 10 a la 10 hasta 2.7 por 10 a la 15. El límite inferior lo elegimos nosotros para tener halos con al menos un par de decenas de partículas, dado que la masa de la partícula es de 1.5 por 10 a la 9. Teniendo la simulación, tenemos información en 3 dimensiones, entonces no nos permite hacer un estudio mucho más detallado. ¿Cómo identificamos nuestros sistemas? Vamos a usar exactamente los mismos criterios que en la primera parte, cosa de poder comparar muestras y poder hacer esa relación. Vamos a imponer un criterio en masa para lo que vamos a llamar a los primarios, de mínimo 10 a la 3 masas solares, y le vamos a pedir que en un radio, una esfera de un radio de 3 radios viriales, no tenga vecinos que tengan más de la mitad de la masa, cosa de que estén más o menos aislados y en ese sector sean estos halos primarios los que dominen la dinámica local. Todos estos halitos que estén dando vueltas los vamos a llamar satélites, básicamente. Pero todavía no hablé, Lechu.
Ahí está. Perdón, pero no me estaba llevando la puerta. Se olvidó apuntar más allá. Solo para mostrarles que nuestra muestra de los principales abarca un gran rango de masa, de 10 a la 13 hasta 10 a la 15. Ups. Ahora sí fui yo. Tenemos cúmulos muy grandes, entonces, y tenemos una suficiente cantidad como para hacer estadio. Ahora sí, nos falta la conexión con el semianalítico. De los 300, casi 350.000 grupos y cúmulos que identificamos, nos fuimos a ver qué galaxias vivían en esos halos para conformar nuestra muestra de galaxias. Son unos 41 millones. Creo que esto no lo dije, pero el semianalítico es el SAC de Core Colaboradores del 2018. Y en particular tenemos 3 tipos de galaxias identificadas en el semianalítico, primarias o centrales, satélites y huérfanas, y nosotros vamos a descartar las huérfanas para nuestro trabajo, que son aquellas que ya perdieron el subhalo después de la fusión de 2 halos. Entonces nos vamos a quedar simplemente con 7,5 millones de galaxias para toda nuestra muestra completa. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, simplemente para mostrarles algo obvio, aunque esto me lo olvide, como tenemos un rango de masas muy grande, la cantidad de galaxias que hay por cada uno de estos sistemas varía mucho. Si tomamos si separamos nuestra muestra de halos principales en 3 rangos de masa, vemos que hay, en el rango menor hay sistemas con hasta 200 galaxias y en los halos más masivos tenemos hasta miles de elementos. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Estaba diciendo recién. La idea es preguntarnos un poquito, me voy a tener que acercar porque tengo de este lado. Preguntarnos primero cómo están distribuidas esas galaxias en el espacio de fase. En el eje X tenemos la distancia al centro del cúmulo y en el eje Y tenemos la velocidad radial relativa al centro del cúmulo, todo escalado a las cantidades viriales del halo principal para poder comparar todos los sistemas, porque como les dije recién, tenemos 200, tenemos 500, tenemos 1000, pero acá yo estoy mostrando muchos más puntos en el histograma, y para eso lo que hacemos es apilar todos los sistemas de manera tal de poder usar una única muestra, básicamente. Por eso el rescalado de las cantidades viriales. Varias cosas para decir de acá. Esto es lo que uno esperaría. En línea sólida tenemos la mediana en bines de distancia. Vemos que mientras más nos acercamos al centro, más cercanas a cero son. Y bien lejanos tenemos una preponderancia de velocidades negativas en esta zona que corresponden a las galaxias que se están acercando por primera vez al cúmulo. Esto, de vuelta, es lo que uno espera porque elegimos sistemas en donde podamos ver este efecto, pero para verlo más claramente, y esto lo presento rápidamente porque nos va a hacer falta después, está bueno ver cómo es el exceso de estas acreciones. Básicamente lo que hicimos es partir en velocidad igual a 0, el plano, espejar la parte superior, la parte de las velocidades positivas, y restar bin a bin positivas con negativas el número de cuentas, de manera tal de que ahora voy a tener este mapa de excesos en donde tenemos el módulo de la velocidad virial ahora y que tengamos colores verdecitos hasta violetas, quiere decir que hay un exceso, hay mayor número de satélites de galaxias, en este caso con velocidades negativas, y amarillito que tenemos un exceso de satélites con velocidades positivas a esta dada distancia y con este módulo de la velocidad virial. Obviamente lo más importante acá sigue siendo nuestra famosa y querida lengua del infol primario, digamos, que son estas galaxias que digo que están acercándose por primera vez al cúmulo. Cosa distinta pasa en las zonas más cercanas. ¿Ya? En esta zona tenemos galaxias que comenzaron su infol mucho más antes, entonces tenemos una variedad de órbitas todas mezcladas
adentro del radio virial y por ende el efecto está mucho más difuso porque tenemos galaxias orbitando alrededor del centro en lo que llamaríamos la región virializada dentro del radio virial. Bueno, hasta acá más o menos lo que estuvimos viendo hasta el seminario 1. Esto está en concordancia, por más que hayamos cambiado la muestra, con la muestra anterior. Ahora viene lo interesante. Nos preguntamos un poco cómo, si de alguna manera esta acreción presentaba diferencias en las propiedades astrofísicas de las galaxias según cómo sea ese cúmulo, según dónde esté ubicado, según cómo sean sus características. Nos preguntamos, por ejemplo, cómo son las galaxias que entran y si son distintas a las que salen de alguna manera. Entonces, vamos a tratar de evaluar cómo dependen esas características o cómo se relacionan esas características con los ejes de inercia del cúmulo, con la esfericidad, o sea, cuán redondo, cuán elongado es, con la densidad ambiente, es decir, si está en un ambiente de alta densidad o baja densidad, y de acuerdo a cómo sean sus galaxias centrales dominantes, si tenemos una única galaxia brillante o si tenemos dos o más. Arranquemos entonces por los ejes de inercia. Los ejes de inercia los calculamos nosotros de acuerdo a la distribución de galaxias del cúmulo con las posiciones a través del tensor de inercia. En este caso, bueno, XNI, XNJ son las posiciones en las componentes IJ de cada galaxia, de la enésima galaxia en este caso. N es el número, N grande es el número total de galaxias. Y básicamente los semiejes de inercia son las raíces cuadradas de los autovalores de este tensor y las direcciones principales de inercia son los autovectores del tensor. En base a eso, lo que hicimos ahora para poder comparar, para poder apilar todos nuestros sistemas, como hicimos anteriormente, fue rotar todos los sistemas de manera tal que ahora los ejes X y Z sean los ejes de los semiejes principales y normalizar las escalas para no mezclar escalas de acuerdo a cúmulos grandes, cúmulos chicos, y elegimos la raíz cúbica del producto de los tres semiejes. Veamos un poquito entonces qué tenemos. Primero que todo, ¿cómo vamos a ver o dónde vamos a ver nuestras propiedades? Elegimos usar mapas del cielo para poder evaluar cómo es la distribución angular. Mapas del cielo quiere decir que yo me voy a parar en el centro del halo, voy a ver todas las galaxias, las proyecto sobre el cielo y después todo mi cielo en 360 lo aplano en 2 dimensiones. Entonces, ¿dónde están esos 3 ejes de inercia en este cielo nuestro? El eje mayor, acá les muestro 3 submuestras de acuerdo al coseno que forma la posición de la galaxia con el eje. Coseno de tita cercano a 1, sabemos todos que es ángulo casi 0, entonces alineadas con el eje mayor está en el centro de estos mapas y en las 2 puntas, porque acuérdense que esto es todo, y tengo el eje allá y el eje allá, entonces cuando aplano mi cielo, me quedan en las puntas también. El eje intermedio va a estar justo en el medio de los 2 puntos del eje mayor, y mi eje menor va a estar en los 2 polos. Recalco esto porque todo el análisis que hacemos después depende claramente de que podamos identificar qué parte del cielo estoy mirando cada eje. Bien. Primero que todo, muchos mapas. Vamos a ir despacio. Estos mapas son equivalentes a los que mostré acá, entonces, de vuelta, en el centro el eje mayor, en los costados el eje intermedio y en los polos el eje menor. Dividimos nuestro espacio en 6 partes. En la fila superior tenemos velocidades positivas, galaxias con velocidades positivas, y en la fila inferior tenemos galaxias con velocidades negativas. Y las 3 columnas son 3 rangos de distancias, entre 0 y 1 radio virial, 1 y 2, 2 y 3. ¿Qué quiere decir? Que si yo me paro en el centro, veo todas las galaxias que me caen hasta 1 radio virial, las proyecto en el cielo y las aplano en 2 dimensiones, obtengo el mapa que tengo acá arriba si son velocidades positivas, acá abajo si son velocidades negativas. En escalas de colores, en este caso justo tenemos el color G-R, que está calculado
Estos son mapas Hillpix, entonces en cada píxel nos fijamos qué galaxias caen, calculamos el promedio de esa propiedad y es lo que ploteamos en escala de color. Entonces son colores medios distribuidos a lo largo de todo el cielo. Lo primero que nos llama la atención es que las intensidades de estos rojos y estos rojos son claramente distintas. Las galaxias que están ingresando, para la gente que está virtual, en el panel inferior derecho, las galaxias que están ingresando a mayor distancia son mucho menos rojas que las que están un poco más cerca, entre 1 y 2 radios viriales, y mucho menos rojas que las que están adentro del radio virial. Más aún, si después pasamos a velocidades positivas y hacemos todo el caminito, entre 1 y 2 radios viriales con velocidades positivas también son mucho más rojas que en las velocidades negativas, y entre 2 y 3 también. Podemos pensar, fíjense que esto es como el espacio de fase que mostré antes, pero ahora dividido en 6 business básicamente. Fíjense que podemos pensar estos diagramas de alguna manera como un diagrama evolutivo. Podemos pensar que las galaxias entran por la parte inferior derecha, entre 2 y 3 radios viriales, se enrojecen a medida que se acercan, muchas decidirán quedarse y vivir adentro del cúmulo e intercambiarán entre los dos paneles de la izquierda velocidades positivas y negativas, y las que se escapan irán por la fila superior con colores mucho más rojos a causa de las interacciones que han sufrido dentro del cúmulo. Pero además de eso, como les dije recién, el eje de inercia principal, el mayor, está bien en el centro y en los dos extremos. Y no es lo mismo la distribución del promedio del color en el centro que en el polo, ni siquiera que en el centro que un poco alejados del centro. Acá tenemos un rojo bien intenso y acá tenemos casi un blanco, y lo mismo pasa entre 1 y 2 radios viriales, y lo mismo pasa en velocidades positivas. Tal vez adentro del radio virial no se note, pero en las afueras sí. Entonces, no da lo mismo que una galaxia ingrese al cúmulo por el eje mayor que por el eje menor, ni da lo mismo que la galaxia ingrese bien pegadito al eje mayor que un poquito más alejado. Fijémonos qué pasa con la tasa de formación estelar específica. De la mano de lo que dijimos con el color, los paneles con velocidades positivas y adentro del radio virial tienen rojos mucho más intensos, son menos formantes que las que vienen acercándose por fuera. Y nuevamente es evidente cómo en los polos y en el centro, en el eje mayor y en el eje menor, digámoslo correctamente, no tenemos la misma distribución tampoco. Mucho menos en galaxias saliendo, alejándose del cúmulo. Déjenme aclarar por las dudas que hay una diferencia en número muy grande, ¿no? No solamente hay una diferencia en número entre este panel de velocidad positiva y este de velocidad negativa, sino que también hay una diferencia muy grande en número de acuerdo a los 3 ejes que consideramos. Vuelvo un segundo a esta diapositiva. Fíjense en las escalas de colores, los valores máximos. Tenemos 480 para el eje mayor, 120 para el intermedio y tan solo 60 para el eje menor. De la muestra total, en este panel hay un 38% de la muestra total, en el intermedio hay un 18% y en el menor hay solo un 9%. Entonces, hay efectos en estos mapas de número, pero por eso no me atrevo a decir mucho, por ejemplo, de la velocidad positiva entre 2 y 3 radios viriales, porque sobre que son pocas galaxias, además en el eje menor hay realmente casi nada, y por eso tenemos el gris de vacío básicamente en mapas. Todo esto que dijimos, mirando los colorcitos, podemos cuantificarlo, y es lo que hicimos en estos gráficos. Tenemos en la izquierda el color y en la derecha la tasa de formación estelar específica. Lo que hicimos básicamente fue mostrar la media del color en bienes de distancia para velocidades positivas, que son todas las curvas que están con línea punteada, y para velocidades negativas, que son las curvas que están con línea sólida. Agarramos 3 anillos de distancia al eje mayor
En violeta son los que están más cerquita y en amarillo los que están un poco más lejos. Y vemos claramente cómo existe un gradiente de las propiedades medias desde que uno está muy cerca hasta que uno se aleja un poco del eje mayor. Por ejemplo, en velocidades negativas alejan, en la parte más lejana del cúmulo. Las galaxias que vienen bien pegadas al eje mayor son más rojas, y si vemos acá en la tasa de formación estelar, son menos formantes. La tendencia se mantiene a lo largo de todo el rango de distancias, sí adentro del radio virial se mezclan un poco más, pero siempre el anillo más interior muestra diferencias con respecto al resto. Para velocidades positivas se borronea un poco esa señal, posiblemente porque, bueno, luego de las interacciones como que se normalizan un poco, se homogeneizan, como, bueno, es un poquito más homogéneo las propiedades en general. Pero además de esto, de este gradiente en la propiedad, podemos ver qué pasa con respecto a los tres ejes. Hicimos lo mismo, de vuelta en líneas punteadas velocidades positivas y en líneas sólidas velocidades negativas, solo que ahora tomamos galaxias que vienen bien pegadas al eje mayor, intermedio y menor en los tres colores, y vemos que las que vienen por el eje mayor son, a lo largo también de todo el rango de distancias, las que ingresan son más rojas que las que ingresan por el eje menor, y por ende también son menos formantes las que ingresan por el eje mayor que las que ingresan por el eje menor. Esto que se ve ahí en los colores más o menos, lo podemos cuantificar. Tenemos, por ejemplo, si hacemos el cociente de las dos curvas estas, hay como un 15% acá y como un 30% acá. No son efectos menores. No hay un 0.01 magnitud. Son efectos, por lo menos estadísticamente significativos. Veamos qué pasa entonces, por ejemplo, con la fracción de gas. En colores más brillantes tenemos una fracción de gas más alta. Decidimos calcularla tomando el cociente entre la masa del gas y la suma de la masa del gas con la masa estelar, o sea, tener un porcentaje. En colores más brillantes tenemos mayor fracción de gas, y es de esperar que cuando las galaxias ingresen con un alto contenido de gas y lo vayan perdiendo a medida que se acercan al cúmulo. Dentro del radio virial hay fracciones mucho más bajas, e incluso las galaxias que salen también tienen fracciones mucho más bajas, como uno esperaría después de haber interactuado con ellos. No solo eso, sino que, especialmente en el panel de 2-3 radioviriales y velocidad negativa, es notable cómo sobre el eje mayor, tanto en el centro como en los costaditos, siempre voy a hablar del centro porque es más fácil verlo, es mucho más rojo este color que los que están circundando, y habla de que tenemos menos gas bien pegado al eje mayor que un poco más alejado, en concordancia con el que venimos diciendo recién, el color y la tasa de formación. Si cuantificamos un poquito, de vuelta las diferencias más apreciables son entre el anillo interno y el más externo. Siempre pegado al eje mayor tenemos menor fracción de gas de las galaxias entrando, y por supuesto que todas las que salen siempre salen con menos gas que las que entran. Acá hay una diferencia, fíjense, esto está alrededor del 52% y acá alrededor de 44%. Y después sí, el salto es grande por la interacción dentro del cubo. Si vemos ahora los tres ejes, tenemos una situación similar, solo que las diferencias ahora son más notables. Es como si el gradiente continuara hasta el eje menor. Como que arrancamos bien cerquita del eje mayor, lo más rojo, hasta lo más azul en el eje menor, y en concordancia con eso, la menor cantidad de gas sobre el eje mayor y la mayor cantidad de gas sobre el eje menor. Y para adentro también, sí, esto como Dios manda. Bien. ¿Qué nos queda ver? Vamos a ver un poquito de las edades estelares medias de estas galaxias. En este caso, más brillante, más amarillo, significa más viejo, y más oscuro significa, más joven. Hay una clara diferencia entre la edad estelar media de las galaxias que entran que de las que están dentro del radio virial. Dentro del radio virial tenemos las galaxias más viejas de todas. De vuelta, esto tiene sentido si uno piensa evolutivamente. Si las galaxias entran por acá y se quedan a vivir acá adentro, tendrán
una edad estelar más vieja, y algunas que se llegan a escapar no van a ser tan viejas como las que viven acá adentro, pero sí van a ser más viejas que las que están entrando. Entonces, hay una diferencia entre velocidades positivas y velocidades negativas, y más aún, todavía podemos ver el gradiente de acuerdo al eje, a la distancia al eje mayor. Cuantificando un poquito esto, tenemos acá una diferencia más o menos de medio gigaño entre venir bien pegado al eje y venir un poco más lejos, y más o menos hay una diferencia de 1 gigaño entre las que están a la misma distancia, entre las que están entrando y las que están saliendo. Por supuesto, como vimos recién, las más viejas de todas son las que están adentro del cúmulo, independientemente del módulo, del signo de la velocidad. Con respecto a los 3 ejes, tenemos la misma situación. Las más viejas son las que vienen por el eje mayor, las más jóvenes son las que vienen por el eje menor. Y esta relación, digamos, se mantiene a lo largo de todas las distancias. Más aún, fíjense que el eje intermedio siempre está en el medio de ambas curvas. No se cruza, no hace nada raro. Las tendencias son ordenadas, digamos. Como ya para nomás, un comentario con respecto a los tamaños de estas galaxias. Los tamaños del bulge serían el radio a mitad de masa, es esta cantidad. Son más o menos parecidos, no hay mucha diferencia según la distancia, perdón. Y la relación entre el bulge, el tamaño del bulge y el tamaño del disco son, como esperábamos, un poco más grandes en galaxias que salen que en galaxias que entran, pero no hay diferencias apreciables, ya no tenemos este gradiente de acuerdo a la distancia. Pasemos un poquito en limpio. Bien, vimos gradientes de propiedades respecto a la distancia al eje principal de inercia. Cerca del eje son más rojas, son menos formantes, tienen menos gas y son más viejas. Y además de eso, continuamos esa tendencia con respecto a los 3 ejes. Las galaxias que vienen por el eje menor son más azules, son más formantes, tienen más gas, son más jóvenes, etc. Esto por el lado de los ejes de inercia. A continuación, quisimos explorar cómo era la relación con la forma del cúmulo, separando en cúmulos elongados y en cúmulos esféricos. Para eso usamos el parámetro de esfericidad, que se calcula simplemente como el cociente del semieje menor contra el semieje mayor, y tomamos el primer y el último decil de la distribución para poder separar nuestras muestras. En este caso, una esfericidad cercana a 1 habla de un objeto más esférico y una esfericidad más cercana a 0 habla de un objeto más elongado. Entonces, arranquemos por ver cómo son las distribuciones en número de estas dos muestras. Tenemos en escala de color simplemente la cuenta de cuántas galaxias cayeron en cada píxel y los mapas un poquito saturados para poder ver los efectos donde tenemos menos señal. Lo primero que salta a la vista acá es que es evidente que el eje mayor es el protagonista, que el eje menor es la nada misma, en comparación siempre, y que esta preponderancia del eje mayor se sostiene incluso para velocidades positivas. Esto quiere decir que las galaxias prefieren ingresar por el eje mayor y también prefieren salir por el eje mayor. No es a random por dónde sale. Si comparamos con estos son grupos elongados, no sé si lo dije. Para grupos esféricos, esto cambia bastante. Hay cierta predilección por el eje mayor, porque siempre hay más señal para las galaxias que están ingresando al cúmulo, pero no es tan marcada como para los elongados, y más aún, adentro del radio virial no se ve esa diferencia, y afuera prácticamente tampoco. Las escalas de colores están puestas iguales, por eso el de elongados está muy saturado, pero las diferencias son notables. Veamos entonces qué hace esta diferencia con respecto a las propiedades. Arranquemos por el color. Para grupos elongados, como vimos recién, hay una gran concentración sobre el eje mayor en todas las distancias y para todas las velocidades. Y lo mismo que mencionamos antes,
son más rojas las galaxias que salen o que viven adentro del radio virial que las que están entrando. Y el gradiente que hay en relación a la distancia al eje mayor es muy marcado, es muy rojo en el centro y a medida que nos alejamos pasamos a blanco e incluso azulcito. Más aún, adentro del radio virial también tenemos cierto orden. No hay una distribución homogénea. Sigue siendo el eje mayor el principal protagonista. Comparando con los esféricos, la cosa cambia bastante. No los quiero marear, pero para comparar, voy a ir y venir un par de veces. Estos son los esféricos. Las distribuciones son mucho más dispersas. Ya no está todo concentrado sobre el eje y puede tener que ver en parte porque la diferencia entre los ejes en algo que es más esférico no es tan distinta que la diferencia entre los ejes en algo que viene elongado. Más allá de eso, si vemos, por ejemplo, la intensidad del rojo del panel de velocidad negativa entre 2 y 3 y comparamos entre ambos, claramente los rojos son más intensos para grupos elongados que para grupos esféricos. Y no solo entre 2 y 3 radios viriales, entre 1 y 2 pasa lo mismo, dentro del radio virial, e incluso para velocidades positivas. Entonces, en grupos esféricos, en promedio, las galaxias son menos rojas que en grupos elongados. Con la tasa de formación estelar pasa lo mismo. De vuelta a las cuestiones de las distribuciones angulares, el eje mayor siempre es protagonista. Vemos el gradiente a lo largo, según la distancia con el eje mayor. Para grupos elongados este caso, y para grupos esféricos este, donde de vuelta las intensidades de los rojos no son las mismas. Dentro del radio virial las cosas cambian por completo, e incluso en velocidades positivas, la concentración de objetos sobre el eje mayor es muy distinta en esféricos que en elongados. Si cuantificamos un poquito esto, estas curvas son parecidas a las anteriores. En líneas punteadas tenemos velocidad positiva, en línea sólida velocidad negativa, en los paneles superiores. Y ahora tenemos las medias de los colores para la muestra de elongados en rojo y de esféricos en violeta. En el panel inferior, el cociente de elongados sobre esféricos para resaltar esas diferencias. Como veníamos diciendo, en elongados, las galaxias que entran en línea sólida son más rojas que las galaxias que están en las vecindades de cúmulos esféricos, e incluso las que salen son más rojas en elongados que en esféricos. Dentro del radio virial, esas diferencias se borronean. Hay un poquito de diferencia entre elongados y esféricos, pero es muy chica. Y estas diferencias, tanto para velocidades positivas como negativas, alcanza un 5% más o menos. Es decir, en elongados tenemos galaxias un 5% más rojas que en esféricos. Con la tasa de formación estelar pasa lo mismo, es exactamente la misma tendencia, tenemos un poco más de diferencia porcentualmente hablando, alcanzando valores de, por ejemplo, un 15, un 10, 12%, casi un 20%, siendo menos formantes las galaxias que se acercan y se alejan de cúmulos elongados. Veamos qué pasa con la fracción de gas, rápidamente. Para grupos elongados, a nivel evolutivo de lo que hablamos al principio, seguimos sosteniendo la misma tendencia, entran con gas, las que viven adentro del cúmulo se alejan, pierden gas. El gradiente a lo largo del eje mayor es muy notable en el caso de los elongados, y si comparamos con los esféricos, hay una diferencia también en las intensidades medias. El panel de entre 2 y 3 radios viriales y velocidades negativas parece iluminarse mucho más para los esféricos que para los elongados. Entonces, e incluso para las velocidades positivas. Como los efectos son un poco difíciles de ver, vamos a ver directamente las curvas, así cuantificamos un poco. A lo largo de todas las distancias, la curva de galaxias acercándose a cúmulos esféricos muestra una mayor cantidad de gas, una mayor fracción de gas que las que se acercan a cúmulos elongados.
Y pasa lo mismo para las galaxias que están alejándose. Estas diferencias alcanzan valores de un 7, un 8% en el caso de las galaxias que están más lejos. Finalmente, veamos también las edades estelares. No me quiero repetir 20 veces, así que creo que es evidente el gradiente en el eje mayor, entonces no lo voy a mencionar, pero sí comparemos elongados con esféricos, y más allá de la distribución angular, hay una diferencia a nivel general en las escalas de colores. Estos están mucho más claros, o sea, parece que hay galaxias más viejas, que en este caso que son esféricos. Si vemos las curvas, adentro del radio virial no tenemos prácticamente diferencias, pero sí hay diferencias en las galaxias que viven en las cercanías. Tenemos galaxias más viejas acercándose y alejándose en cúmulos elongados que en cúmulos esféricos, con diferencias más o menos de, acá tenemos 0.8 gigaños, me parece, no llega a 1. Entonces, pasemos un poquito en limpio las relaciones que hay con la forma del cúmulo. Encontramos mayores diferencias a mayores distancias. Adentro del radio virial es todo mucho más parecido. En cúmulos elongados, en promedio, tanto las galaxias que ingresan como las que salen son más rojas, menos formantes, con menos cantidad de gas y más viejas. Y esto que decía recién de que no depende del signo de la velocidad virial. Pasa lo mismo para las que entran y para las que salen. ¿Qué fue lo siguiente que hicimos? Fuimos a ver dónde estaban parados estos cúmulos aproximadamente. Para estimar o para darnos una idea de cómo es el ambiente en el que viven, utilizamos la distancia del quinto vecino. Cabe aclarar que en este caso tomamos los cúmulos más masivos, con masas mayores a 10 a la 14 masas solares, y calculamos la distancia solamente entre cúmulos de 10 a la 14. La distancia del quinto vecino nos da una idea del entorno, porque si tengo 5 cúmulos de 10 a la 14 en unos pocos megaparsecs, claramente va a haber una densidad más alta que si tengo 5 cúmulos en 100 megaparsecs de distancia. Entonces, tomamos el primer y el último decil, otra vez, de la distribución de estas distancias, y nos quedamos con hasta 29.6 las distancias que nos habla, la distancia del quinto vecino, que nos habla de alta densidad, y a partir de 66.9 megaparsecs de cúmulos que viven en sectores de más baja densidad. Voy a pasar un poquito, así no los aburro porque falta un rato y es temprano, pero es tarde para Carlos. Veamos, por ejemplo, la tasa de formación estelar. Esto es por el caso de ambientes densos, en donde, como siempre, y esto se repite a lo largo de todo el seminario, el eje mayor es el principal, los gradientes se siguen viendo. Dentro del eje del radio virial hay no hay un orden, no hay una tendencia clara, y si comparamos con los ambientes menos densos, hay ciertas diferencias. Prestemos atención, por ejemplo, en los paneles de velocidades positivas, entre 1 y 3 radios viriales. Esto es para ambientes densos y poco densos. En ambientes poco densos hay claramente una diferencia, más allá de la distribución, pero hay diferencias en el color de nuestra escala de colores. Entonces, para ver las curvas estas, lo primero que llama la atención, o lo primero que notamos, es que las curvas sólidas, que son las de velocidades negativas, son prácticamente iguales a lo largo de todo el rango de distancias. Entonces, esto quiere decir que el color de las galaxias que entran a un cúmulo que está en un ambiente denso o en un ambiente poco denso, son prácticamente iguales. De hecho, si vemos el cociente, vemos que está prácticamente sobre 1. La diferencia está en las galaxias que salen. Las galaxias que salen en ambientes de baja densidad son más rojas que las galaxias que salen en ambientes de alta densidad. Y no es una diferencia, es una diferencia apreciable de un 5 o 6% en la parte más externa. Pasa lo mismo con la tasa de formación estelar.
Las galaxias que entran más o menos con la misma tasa, hay un poquito de diferencia en las que vienen más lejos, pero las que salen muestran diferencias enseguida. Son menos formantes las que salen de entornos de baja densidad. Y estas diferencias alcanzan valores de hasta un 20% de diferencia. Si miramos, por ejemplo, la fracción de gas, pasa algo muy similar. En ambientes densos y poco densos, las escalas de colores abajo siempre son las mismas, los límites de las escalas son siempre las mismas, pero los colores cambian, más allá de la distribución angular, hay una diferencia, y es de esperarse por lo que decíamos recién. Nuevamente, y en concordancia con el color y con la tasa de formación, las galaxias que ingresan no muestran diferencias, pero las que salen sí, y por suerte, en concordancia con los resultados del color y la tasa, las que salen de ambientes menos densos siempre tienen sistemáticamente menor cantidad de gas. Sí. No, lo que estoy hablando es el ambiente exterior. el ambiente exterior. ¿Dónde vive el cúmulo? El cúmulo que vive en un ambiente de alta densidad tiene muchos vecinos masivos cerquita, y el de baja densidad, sus vecinos masivos están un poco más lejos. Sí, lo que pasa es que lo que venía entendiendo de antes era, y lo pensaba como que venía de un ambiente más denso, que vienen todas más rojas, más viejas, por el eje mayor. Sí. Pensaba que venía de un ambiente más denso o quizá de un filamento, pero ahora me Bueno. dices que no hay diferencia con el ambiente, entonces ahí... Gracias por dar. Ay, ¿Qué pasa? Capaz que esto está todo... Una cosa es el ambiente y otra cosa son las diferencias que mostramos antes respecto a la forma. Cuando hablamos de elongados y esféricos, uno piensa en la creación de un cúmulo elongado como que viene del eje mayor y viene mucho más colimada, si se quiere. Tenés galaxias más rojas entrando, porque como la manguera por la que entran es mucho más chica, esa creación es mucho más turbulenta. Pasan cosas incluso mientras se viene acercando. Pero en este caso, la diferencia más grande no es que se choca con otros cúmulos antes, sino que los otros cúmulos tal vez le desvíen las intenciones de hacia dónde quiere ir. Pero no necesariamente tiene muchas más interacciones con otras galaxias que le haría perder gas y demás. Muestro un gráfico más y te justifico por qué estas dan más rojas. LED estelar, bueno, es lo último que me faltaba decir recién. Son un poco más viejas las que vienen en ambientes de... las que se acercan a cúmulos que vienen en ambientes de más baja densidad. Aproximadamente un 5 o 6% más viejas. Y la pregunta, gracias a Adriana, es ¿por qué se acercan más o menos similares, pero salen completamente distintas? ¿Qué hace que en el ambiente que una galaxia que ingresa con las mismas características salga diferente? ¿Por qué se expulsan galaxias distintas? ¿Qué pasa dentro de las interacciones que hace que eso cambie? Y nos volvimos un pasito para atrás. Fuimos a ver cómo eran estas acreciones en la dirección radial exclusivamente. E hicimos las lenguas que hicimos al principio. Tenemos del lado izquierdo alta densidad, del lado derecho baja densidad. Esto es el exceso de acreción. Entonces, en verdecito y violetita significa que hay más objetos con velocidad negativa, con este módulo de la velocidad y con a esta distancia. Y en baja densidad, como no tengo esos otros cúmulos masivos que me estén distrayendo a la galaxia que se está acercando, la acreción va mucho más radial, va mucho más derecho al punto. Entonces, tal vez no le pasan cosas afuera, pero cuando entra mucho más hacia el centro, las interacciones son mucho más violentas, mucho más intensas, y eso hace que pierda más gas, que se enrojezca más que las otras y que la tasa de formación por ejemplo. Fíjense que en el caso de alta densidad esta lengua es gorda, abarca velocidades muy distintas, y en el caso de baja densidad es bien
acotada e incluso llega bien adentro del centro, bien adentro, hasta medio radio virial aproximadamente, y las velocidades acá son altas, una velocidad y media de la velocidad del halo principal. Y es esa radialidad la que genera ese efecto de enrojecerlas y que pierdan gas. Paso en limpio, rápidamente. Lo mismo que dije recién, el ambiente no afecta las propiedades de las galaxias que se están acercando, pero sí devuelve galaxias distintas al medio. Y en promedio las que salen de ambientes densos son más azules, más formadores, con mayor gas, etc. Última parte, se los prometo. Veamos cómo se relaciona con la central dominante. Para esto utilizamos la diferencia de magnitudes de las dos galaxias más brillantes. Y de vuelta, el primer y el último decil de la distribución, como para agarrar los casos más extremos. Una diferencia de magnitudes chica, menor a 0.52 en nuestro caso, habla de que hay al menos dos galaxias brillantes en el centro, en el cúmulo, dominando el centro, y una diferencia grande significa que hay una única galaxia dominando el centro. Déjenme pasar derecho a las curvas, así no nos demoramos tanto. Hay diferencias entre tener una única central y tener más de una, tanto para las galaxias que están ingresando como para las que se están alejando. En promedio, las galaxias que se están acercando a un cúmulo que tiene una sola galaxia central son más rojas que las que tienen dos centrales. Y pasa lo mismo para las galaxias que se alejan. El efecto se ve mucho más en las que se alejan que en las que se están acercando, porque las interacciones ahí adentro cambian. Entonces, acá hablamos de diferencias del 15% para las galaxias que se están alejando, o sea, son un 15% más rojas las galaxias que se alejan de cúmulos que tienen una única central. Y las que se acercan, la diferencia es mucho menor, anda por el 3-4%. Pasa lo mismo con la tasa de formación estelar específica. Son mucho menos formantes las galaxias que se alejan de un cúmulo que tiene una única central, y en las que se acercan también se nota cierta diferencia, pero es muy pequeña. Fíjense que acá el cociente de las dos curvas, estamos hablando de un 30-35% de diferencia. Bastante grande la diferencia. Con la fracción de gas pasa similar. ¿Estamos? Las diferencias más apreciables siempre están en las galaxias que salen. Acá alcanzamos casi un 25% menos de, no en valor absoluto, sino en el cociente. Acá andamos por el 45% y acá por el 32%. Siempre teniendo menos gas las galaxias que se alejan de cúmulos con una única galaxia central. Y en el caso de las edades pasa lo mismo. Son más viejas las galaxias que se alejan de cúmulos con una única central. Ups. En este caso tenemos una situación parecida a la que contamos recién con respecto a la radialidad. No es igual la acreción cuando tenés una única central que cuando tenés dos. Nada que ver los mapas de exceso de acreción en ambos casos. Cuando tenemos una única galaxia, cuando tenemos más de una galaxia central, esta acreción es mucho más dispersa y mucho menos ordenada. Por supuesto que van a tener siempre esta relación, porque es global eso, pero la radialidad que muestran las galaxias, los cúmulos, que tienen una única galaxia central, es mucho más radial y mucho más ordenada. Fíjense, de vuelta, como mostramos en las curvas anteriores, las velocidades que alcanzan adentro del cúmulo son muy grandes. Entonces, esa radialidad y esas interacciones de otra naturaleza, más intensas, más violentas, más turbulentas, más todo, hacen que estas galaxias que se están acercando o alejando de un cúmulo con una galaxia central sean distintas. Y esta radialidad es la que hace que salgan mucho más distintas de lo que entraron, básicamente. Simplemente para cerrar, tenemos
galaxias que se alejan de cúmulos con una central dominante, que son un 15% más roja, casi un 40% menos de estrellas, un 20 o un 25% menos de contenido de gas y son más viejas. Y me parece importante recalcar que esto que pasa en el centro del cúmulo, son las dos galaxias brillantes que están en una distancia cortita, puede influir incluso a distancias tan grandes como 3 radios viriales. Son efectos que tal vez uno no esperaría que fueran tan apreciables. Bien, conclusiones las dejo ahí. Si ustedes quieren preguntar algo, me parece que estamos más que de sobra de tiempo. Así que... ¿Preguntas? Claro, quería preguntarte si te habías fijado, ¿no?, en qué lados están estos cúmulos o tomaste todo, porque pensaba que si por ahí no te fijas, iría estar eligiendo los, por los que se están corriendo. En ese sentido, por ejemplo, los cúmulos son cosas bastante esféricas donde no suelen estar muy bien definidos o diferenciados, ¿no es cierto?, los Sí. ejes, ¿no? Entonces, los que están bien definidos, por ejemplo, por ahí están alargados, pero el eje principal lo que está reflejando es la dirección del merge de algo que todavía no se terminó de... Y quizás un segundo paso, qué sé yo, que se podría hacer es diferenciar con algún parámetro que te diga cuán relajados están, para saber si son cosas, porque vos estás mirando a 3 radios viriales, digamos. Sí. Estás mirando el info, estás mirando cosas que son los mergers y no tanto la acreción. Y lo otro, me parece que hay algunos números que son muy pequeñitos, ¿no? Me parece que los colores que te difieran en 0,005 de magnitud o lo que fuere, digamos, aunque sea como muy pequeñito, como para decir que son más rojas. Me parece más, ¿no? uno de los colores, usualmente, cuando dice esto, dice, no sé, 0,7 Sí. de G menos R de diferencia, ¿no? Diferencias muy grandes, me parece, en comparación a los colores. Me parece que algunos de los que mostraste, qué sé yo, Specific Star Formation Rate y esas cosas, me parece que son cosas que vale la pena mirar. Los otros me parece que difieren en medio poquito. Con respecto a lo de los cúmulos relajados, sí lo podemos pensar para un segundo paso. Tratamos de evitar un poco ese efecto cuando seleccionamos la muestra, tratando de que sean halos más o menos aislados. En 3 radios viriales no hay otros halos que tengan más de la mitad de la masa del halo principal. O sea, si tengo un halo de 2, por decirte una cosa, todos los satélites van a tener a lo sumo 1. Entonces, tratamos de evitar eso por ese lado, pero es cierto que lo podamos chequear con algún parámetro un poquito más detalladamente. Y los efectos en los colores y demás, si estamos hablando de 1/10 de diferencia, es chico, pero claro. Podés hacer el cociente de una componente con otra, que se Sí, habla sí. más. Pero digamos, no me parece que esto esté metido en el ruido, está claramente fuera del ruido. O sea, está Sí, hablando de las dos estadísticamente, sí. poblaciones. Sí. No sé si... Claro. Otra cita que por ahí me parece que habría que tener en cuenta, vos mostraste la relación que hay cuando los Sí. elongados y más esféricos, ¿no? Y ahí vos tenés, si dibujaras esfericidad contra masa, los cúmulos más masivos van a ser más elongados. Entonces estás metiendo una dependencia segunda con la dependencia. masa en esas relaciones que vos estás buscando, y sería bueno separarlos, ¿no? Comparar que esas distribuciones, o crear una nueva muestra en donde sí tengas más y menos elongados, pero con cúmulos de igual masa. Y la Bien. pregunta, ya no con respecto a eso, sino con respecto a lo que nos contaste sobre la densidad, que bueno, a mí también me sorprendió lo que
se mencionaba antes, ¿no? Y la pregunta es cómo el semianalítico de en cuenta densidad. ¿Cuáles son las recetas que están manejando eso? ¿No? Me parece que eso hay que ir a Sí. revisar. Sí, eso no te lo puedo contestar ahora porque tendría que revisar el paper del semianalítico Mm. para ver el detalle. O sea, hay semianalíticos cuando entra un satélite tienen Sí, efectos ellos de también, ambiente. pero no recuerdo el detalle de cómo lo Me trabajan. parece que es súper importante Sí, ir a sí, ver. sí. Gracias, Cindy. No, comentarios que decías recién, digo, Es para que se este, oigan. hay buenos y simples indicadores estadísticos de monomodalidad o bimodalidad de una distribución. Por ejemplo, si vos haces el momento centrado de cuarto orden, dividido el segundo al cuadrado, eso es un buen indicador de bimodalidad o monomodalidad. O sea, si te da grande es porque por más ruido que haya, la distribución está bien concentrada alrededor de dos medias distintas, bien separadas en varianzas alrededor de cada una, digamos. Así que ese es uno que se puede hacer un indicador objetivo, es decir, No, que como las galaxias son todas bimodales, esa diferencia en la media es muy relevante. Para que no es la mejor manera de ponerlo. Uno podía poner la acción de las que son mayores que están. Claro, no está en duda la bimodalidad, No es eso. sino si es relevante o no una diferencia tan poquito cuando la distribución es bimodal. Cuando vos tenés una distribución normal, que a vos se te mueva un cachito así, capaz que no es tan relevante. Cuando la tenés bimodal, si tenés la media acá que se mueve un poquito por un lado o por el otro, sí. Y sobre los comentarios Sí, ya se fueron. No, pero digamos, uno de los comentarios era del quenching y demás, Sí. pero digamos, todas esas cosas las hace el semianalítico a nivel, entre comillas, microscópico Sí, frente al cúmulo. O sea, no le veo yo la relación Sí, que lo vamos a tiene revisar. con esto. Y me parece, no recuerdo bien porque lo vimos así medio rapidito, pero vos tenías unos gráficos extras de las relaciones que existían entre estas cosas. Sí, pero ¿qué me preguntó? Ella preguntó por la elongación y la masa. Claro, elongación y masa no, o sea, lo que entiendo ella que dice es agarrar una muestra con un rango de masa muy Sí, chiquito. sí, pero ya es chiquita el rango de masa Sí. no es tan amplio. Por Vamos eso a probarlo digo, de todas formas. sí. Creo que había. Tuviste bárbaro, Adriana. Mariana, Hola, ¿se escucha Sí, bien? Sí, sí. Sí, adelante, Mariana. ¿Qué tal, Caro? Muy lindo tu seminario. Me queda una sola duda, quizás más del lenguaje. Vos cuando decís que una galaxia entra a lo largo de tal eje de inercia, esto está basado en simplemente una cuestión posicional en un snapshot, ¿no? ¿Es así como lo estás calculando? sí, solamente Bien, usamos porque snapshot a red cero. claro, la pregunta es, digo, por ahí uno esperaría, como la mecánica orbital es complicada en estos sistemas, digo, por ahí afirmar algo así sería más interesante verlo con algún invariante físico, qué sé yo, no sé, momento angular, algo que tenga información de más de un snapshot. O dicho de otro modo, estas conclusiones que estás haciendo tal vez deberían chequearse con otro snapshot, porque me queda mucho, o quizás me estoy perdiendo algo de la cuestión orbital. Esta cuestión de que esté en un momento dado cerca de un eje de inercia del halo que lo atrae a la galaxia, digo, es una cuestión que, digo, no es un invariante. Está bien, entonces se me ocurre que las conclusiones que sacás de ahí son
hay que mirarlas con cuidado. Yo sugeriría chequearlo a lo mismo en otros snapshots, por lo menos para ver si realmente el comportamiento se mantiene, porque no veo que la posición respecto a un eje en un dado momento sea una medida de que realmente la galaxia vino acretada a lo largo de tal eje de inercia como estás afirmando. Es simplemente un cuidado con eso. Que acá viene la estadística, porque si estuvimos hablando de un único sistema, te doy toda la razón del mundo. No quiere decir que no esté bueno también chequearlo en otros. Tenemos 1000 sistemas en distintos estados de evolución, entonces hay, así como tenés sistemas que tienen 3 galaxias acercándose, tenés sistemas que han evolucionado y tienen todas las galaxias alrededor del centro y tenés todas las órbitas mezcladas de todos los sistemas en estos gráficos. Entonces, hay distintos momentos evolutivos todos juntos en estos gráficos. Podemos hacer el chequeo, sí, para otro shot, pero me parece que estadística de que no tenés, no estás mirando un único cúmulo, sino, sí, 100%. De acuerdo, pero estás mirando una posición y una única velocidad y de ahí extrayendo toda o afirmando que toda o buena parte de la última vida de la galaxia se ha dado en una órbita alrededor de tal eje de inercia y eso en general no ocurre, al menos en las regiones internas no, seguro, quizás lejos, en el BIM más lejano sí estamos de acuerdo. Pero, digo, la mecánica orbital es bien complicada para cualquiera que haya mirado órbitas en una simulación. Entonces, se me ocurre, esto mismo se hace a otros niveles en el halo galáctico. Y para hacer eso necesitas ir por invariantes, digamos, está bien, para definir realmente por dónde vino la acreción, digamos. Con un solo snapshot, por más que tengas muchos sistemas, me parece que da confusión y puede... Digo, te puede estar cambiando los resultados, ese es el tema. Pero sugiero hacer un chequeo, nada más. Bárbaro, te tomo la sugerencia, gracias. No, gracias. Muy lindo el seminario. Gracias, Mariana. Claro, perdón, una última preguntita. No me quedó claro, o sea, si podrías repetir ahí, ¿cuál era la principal diferencia entre las galaxias que entran cuando tenías una en el centro y 2? Ahí como que pasó medio rápido esa parte. Sí, porque se me iba la comisión asesora. Creo que no puedo pasar, pero... Sí. Las que entran son muy parecidas. Hay una pequeña diferencia, por ejemplo, veamos acá la fracción de gas. Sí, pero fíjate que acá habla un 1, un 2%. Son muy parecidas. Gracias. Agradecemos nuevamente, Caro. Sí.